Pues bienvenidos aquí a esta charla sobre la menopausia con Alejandra. Alejandra Ruibal es mi acupuntora, es mi amiga y es una experta increíble en la medicina tradicional china, que a mí me fascina cada vez que voy a verte cómo me vas explicando y contando la parte más sutil, la parte más emocional, la parte más energética de la medicina tradicional china, que para mí es imprescindible. Y sobre todo y especial en esta etapa que yo ya soy posmenopáusica, estoy a punto de cumplir 60, bueno, como tú, que nos llevamos muy poquito. Y para mí la acupuntura es un acompañamiento imprescindible para toda esta etapa, desde que estoy con la perimenopausia, menopausia, me ha ayudado muchísimo y lo dicho, me fascina, ¿no? Y Alejandra bueno, lleva, no sé, 20, 30 años de experiencia en escuelas de acupuntura, viviendo una vida monástica dedicada exclusivamente a aprender y a practicar y viajando por diferentes países. La verdad es que una vida y una trayectoria fascinantes. Y ahora estás en Javea y bueno, tengo la suerte de que eres mi acupuntora. Pero primero, Alejandra, que me gustaría que que nos contaras un poquito más sobre ti, sobre tu trayectoria, porque tú eres de Uruguay. Sí, de Uruguay. Hola, es de Uruguay. En Uruguay fue donde empecé a estudiar medicina tradicional china en la escuela Neichin. Hice 3 años el curso básico de acupuntura, que al que llegué sin saber qué era lo que iba a estudiar. Para mí tiene mucha magia eso, ¿no? Ay, mira, hay una escuela de chinos. Y yo vi que hacían unas danzas, que era Qigong también, ¿no? Lo supe después. Y, ay, yo quiero eso. Y cuando empezó la clase, era un curso puro y duro de, de acupuntura, meditación, oración, y me atrapó desde el primer día, ¿no? Pero llegué sin saber a dónde llegaba. Y de esos 3 años de estudiar ahí, mm, por vueltas de la vida, digo, planes del cielo para mí, ¿no? Me enamoré de un venezolano que también estudiaba acupuntura en la misma escuela, pero en Venezuela, y allá partí para Venezuela, ¿no? Y en Venezuela entonces ya ahí el encuentro con la medicina tradicional china no fue solo en la clínica, sino me dio la apertura para la práctica de la medicina china en consultas populares y también la aproximación a la transmisión de la medicina tradicional china como profesora, ¿no? Entonces eso ya fue un cambio importante, ese movimiento para mí, y empecé, entonces seguí estudiando, ya me metí en la escuela Neichin, sí, como viviendo para y por la visión de la escuela. Estuve en España para seguir estudiando, que es donde está la escuela central, la escuela madre, ¿no? De ahí me fui a Italia ya como profesora, de Italia a República Dominicana también como profesora, y en esas vueltas siempre en la escuela, dentro de la escuela Neichin, trabajando en la consulta, dando clases, formando acupuntores en la escuela Neichin, hasta que por esos movimientos de la vida me salgo de la escuela para empezar en una experiencia como ya más personal, ¿no? Con toda esta trayectoria, con toda esta información que recibí como empuje, ¿no? Pero ya en esa búsqueda más personal, que me estoy dando cuenta ahora, tiene que ver con la menopausia. Vale, porque ese paso a la menopausia, en mi caso, fue acelerado porque fue una menopausia quirúrgica, lo que se dice, ¿no? A partir de una intervención quirúrgica de quitarme útero y ovarios, entonces entré en menopausia, sin aviso. Y fue a los 47 años. Esto tiene que ver, y digo, o descubrimiento en mi caso personal, ¿no? La menopausia está ligada a la energía desde la visión, ¿no? De la medicina tradicional china. La energía Qin es la energía esencial, es la energía vital que se aloja en los riñones. Los riñones son como el cofre que atesora esta energía, ¿no? Y cuando llegamos a la menopausia, que esta energía empieza a descender, ¿no? Es a los 49 años, que tiene que ver con los ciclos
de cambio y mutación, ¿no? Que vamos haciendo. Entonces, a los 49 años esta energía empieza a descender y entonces se da ese paso, que no quiere decir que dejas de menstruar a los 49, ¿no? Hay quienes dejan antes, hay quienes dejan muchísimo después, pero tiene que ver con este descenso, ¿no? Este cambio de movimiento de la energía. No es una enfermedad, no es que la energía se perdió y entonces es una falta de energía, no, es un cambio, es un rito de cambio. Me gusta verlo así como que fuera un rito en el cambio que tenemos, ¿no? No se acaba la esencia, se destila, se vuelve hacia adentro. Con la menstruación, ese periodo de fertilidad, ¿no? En la mujer que se da con la menstruación, esa energía yin es una energía que se ofrenda a través de la sangre se ofrenda a la tierra, porque no siempre hay embarazo, entonces ese ciclo es un ciclo de renovación para la sangre también. La mujer todos los meses está renovando su sangre, ¿no? Cuando este cambio se da, ¿no? Esa energía empieza a descender y ya no se exterioriza, sino que se interioriza. Y es el paso, y esto te va a gustar, Guío, del hacer al ser. ¿Sabes qué? Entonces, sí. Claro, ¿sabes qué? Que yo con 50 años decreto en enero, que cuando cumplo años, de repente me doy cuenta que toda mi energía había estado hacia afuera y decreto vuelve a mí, vuelvo a mmí. Y justo en ese año publico mi primer libro, Vivir desde el ser, y siembro la base del segundo, que es vuelve a ti. Vuelve a ti. Exacto. Y es eso. Y si estamos conectadas, nos damos cuenta, mira, yo descubro que por una situación de vida, pero acabo de descubrir que, claro, no es casual que yo, después de haber tenido esta menopausia química, diga, está bien, todo esto, conocimiento, todo esto al servicio en esta idea, con esta escuela, está bien, pero necesito algo más y es más personal. Claro, claro. Entonces tú fíjate, o sea, ahora me viene a la cabeza las mujeres, la típica mujer que su vida se ha dedicado a su familia y a sus hijos, y si encima ha trabajado, pues más todavía, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, llega esta época y claro, no hay nada en su vida. Ya, No ha construido nada para ella, no hay tampoco concepto de que ahora es el momento para dedicártelo a ti, para estar contigo, para tal. Entonces, ¿qué hacen esas mujeres, no? Muchas veces ahí está el síndrome de nido vacío, ¿no? Que estoy acostumbrado a dar, a dar, a dar y de repente ya no tengo a quién dar. ya, Porque yo tuve el síndrome de nido vacío sin tener hijos. sí, claro. Claro, lo tuve con el centro de terapias donde nos conocimos, Sí, ¿no? sí, Que sí. tuve. Entonces ahí vi como que la gente ya iba todo cambiando, se terminaba la etapa del centro, ya no había tanta gente que venía y sentí ese síndrome de nido vacío. Pero claro, ahora veo que es mi energía que empezaba a dejar de estar tan hacia afuera. De hecho, tuve un sueño donde, sí, más o menos por esa edad, sí, sobre los 50, donde ya no me veía, donde yo ya me veía fuera de allí, ¿no? Yo ya no veía mi energía dándose de la misma manera y empezaba a cansarme. Ya. Claro, empezaba a cansarme porque mi energía estaba yendo hacia adentro. Sí, Claro, y no hay error. La otra vez hablábamos también en el consultorio, ¿no? De este tema, decía, es que no hay error, es perfecto. claro. Los ciclos naturales son perfectos, no hay ningún error. Entonces, si tuviéramos la conciencia de este proceso, nos daríamos cuenta solos, pero como no lo hacemos consciente por una cuestión sociocultural, sin Claro. dudas, ¿no? Entonces, la vida se encarga de poner situaciones como Mm. para los hijos se van de la casa, ya no hay que, o se da una ruptura en la pareja, Claro, o haces una una ruptura, enfermedad, o o una una enfermedad. enfermedad, claro, o una ruptura con la escuela en la que estuvieses 20 y pico de años, pensando que se va, y se te da una ruptura, o en tu caso tienes un centro, está todo bien, y de repente se empieza a sentir de que algo cambia, ¿no? Y esa energía, o sea,
la vida al servicio de uno y una al servicio de la vida que entra en esto, porque la menopausia lo que trae es ese ir hacia adentro. ¿Por qué Claro, aparecen los diferentes síntomas claro, pero que... sí, fíjate Sí, que perdona, digamos, este sistema patriarcal que donde nos hemos creado, donde todavía es vigente más o menos, aunque ya casi no, pero todavía estamos en esa cultura. Entonces, ¿qué lugar tiene la mujer, no? O sea, a la mujer se le espera que esté siempre al servicio. Si no está al servicio, o sea, yo creo que es como un programa inconsciente. Si no está al servicio de los demás, entonces no es nadie, entonces no tiene sentido. Si ujú, no está, si su energía no está para cuidar a su marido, sus hijos, el trabajo, el tal, entonces ¿quién es? ya. No, entonces no hay, conceptualmente, no tenemos un lugar para ese rol, ¿no? En el que estamos entrando. Claro, y por eso la menopausia también está tan mal vista y está, sí, para mí la palabra es mal vista, es como despreciada también, ¿no? Es Claro, un claro. poco, ser menopáusica se usa hasta casi que como un insulto, ¿no? Esta menopáusica, ¿no? Y vos decís, pero ¿por qué? Claro, socialmente y dentro de esta visión del patriarcado, la utilidad de fertilidad ya no está. Claro. Primera cosa. Segunda cosa, se empieza a dar consciente o inconsciente en la mujer esa necesidad de ir hacia adentro y cambiar su visión de sí misma primero y de las relaciones con los demás. Eso tampoco está bien visto. Entonces ya se le empieza a tachar también, ¿no? De Claro. como, entonces ya entra ahí todos esos conceptos negativos de la menopausia y nos lo venden y nos lo creemos, y como hablamos poco, porque por más que hablemos, cada vez hablamos más las mujeres entre nosotras y nos contamos. Hace unos pocos años atrás no se hablaba, y si vamos a la época de tu madre o de mi madre, menos que menos, ¿no? Entonces, claro, es un cambio y es no sentir como que te pasa solo a ti eso. Sí, sí. Yo he atravesado la menopausia sin referentes Ya, prácticamente. A ver, tú estabas allí, pero tampoco nos poníamos a hablar de eso. O no, sea, no por tabú, sino porque ni se te ocurría hablar de eso. sí, O sea, es sí, que sí, no lo registrabas, ¿no? Pero fíjate que has empezado a hablar de hormonas, ahora vamos allí, pero em, me viene un poco a la mente pues, el tema de las hormonas, que hasta pues, hace 20 y pico años todo el mundo se ponía el parche hormonal, ¿no? mm, 20 y pico, 30 años, parche hormonal. Todo el mundo el mismo parche. De 5 de 10 o de 15 pero todo el mundo el mismo parche, ¿no? Que me parece una barbaridad porque total. no hay dos mujeres iguales, ¿no? Entonces, de allí, y luego salían como unos estudios que decían que si salía cáncer de mama por culpa de los parches, no sé qué. Total, que todo el mundo pasó nadie se ponía parches, o sea, no existían, nadie hablaba de los parches, nadie se ponía parches, y de repente ahora se hablan de las hormonas bioidénticas. Pero me pregunto, aunque sean bioidénticas y que, oye, pues tiene sus ventajas, porque, bueno, la piel se te queda mejor, el pelo también, no estás tan seca, puedes Claro. seguir teniendo relaciones, todas esas cosas, pero si tú te estás metiendo hormonas, eso no va a afectar el equilibrio de esta energía chin, hacia adentro. Entonces, ¿no vas a ir hacia adentro? Me Claro, pregunto. para mí es clarísimo de que no vas hacia adentro. En algún momento sí irás hacia adentro, pero lo que se trata con esa sustitución hormonal es extender ese periodo, ¿no? De estar hacia afuera. Entonces quiero seguir sintiendo la misma energía de los 30, 40, quiero seguir sintiendo la misma a nivel de lubricación, a nivel de la piel, a nivel del pelo, ¿no? Pero estamos hablando de todos fenómenos de manifestación externa, ¿eh? Mm, A nivel genital también, ¿no? Y sigue siendo todo externo, ¿no? Y se prolonga. ¿Que quieras hacerlo? Ahí no entramos en juicio. Vale, cada uno elige, ¿no? ¿Qué tanto quieres estar? Es necesario desde el punto de vista vital para la vida, para el ciclo vital, para la naturaleza. ¿Es necesario esto? Yo me atrevo a decir que no, porque yo creo que la vida
es perfecta como es. Claro, claro. Es sabia, sabe por qué tiene que llegar cuando llega. El Exacto. tema es cómo nos llega. Y ahí sí ya entra en un estilo de vida, en cómo lo hemos vivido y cómo hemos llegado y qué es lo que hace algunas otras terapias que no alteran esa cantidad hormonal, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí donde la medicina tradicional china para mí es un aliado bellísimo, ¿no? Para el acompañamiento. Las plantas, la alimentación, eh, el movimiento, y es todo ahí a la mano, todo natural. Y fundamentalmente es la aceptación, que tanto lo vemos también cuando lo vemos en sistémica, ¿no? Cada vez lo vemos más. Todo pasa por el decirle sí a la vida. Y sí a la vida y sí a todo como es, ¿no? Y es esto, es en este momento en el que estoy, es perfecto. Pero ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me vienen esos sofocos que de repente estoy aquí, que parece que me quiero arrancar toda la ropa, ¿no? Que estoy dormida toda tapadita con el edredón y que a los 2 minutos me destapo y saco la pierna para afuera y a los 2 minutos y medio me estoy muriendo de frío y me vuelvo a tapar y la sequedad y el mal humor que me entra y todo eso tiene una explicación energética. Nada es casual. Y ojo, no es necesario pasar por eso. Claro. No es que sean síntomas obligatorios de la menopausia. No, son síntomas que se dan cuando hay un desequilibrio. Ujú. Si energéticamente estuviéramos en equilibrio con ese tiempo, eso se daría quizá y se daría mucho más dulce, porque si hay aceptación ya lo vivo diferente, ¿no? Claro, claro. Entonces, Sí, es diferente. Mira, claro. el término para la menopausia, desde el punto de vista de la tradición oriental, es la segunda primavera. Es hermosísimo. Es la segunda primavera, es la segunda oportunidad de renacer, de florecer. Nada que ver con lo que nos vende la cultura occidental, en que parece que es pérdida y muerte. Claro, 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 increíble, ¿no? Entonces, hablabas de síntomas, ¿no? De sofoco, la piel seca, tal, que esto está relacionado con el tema hormonal. Entonces, creo que ya tenemos claro cómo la medicina alopática trata a través de, o sea, mediante hormonas o mediante cremas, ¿no? Como para Ujú, decir, tú tienes un desequilibrio hormonal ahora, esto no está bien, vamos a ponértelo bien, porque de esta manera además, prevenimos que luego puedas tener otro tipo de secuelas como hipertensión, incluso cáncer o no sé qué. Bueno, no sé exactamente los motivos, pero bueno, como que hay síntomas de la menopausia que son malos ujú, y que gracias a las hormonas nos lo vamos a quitar, ¿no? ya. Claro, pero como dices, ¿no? Estos síntomas no son simplemente señal de un desequilibrio. A ver, en mi caso es interesante porque, bueno, yo llevo yendo semanalmente desde hace, creo que son 7 u 8 años, para el tema de la menopausia. Y yo empecé entendiendo que yo me di cuenta que tenía una debilidad congénita de chi de riñón. Ujú, O sea, que mi energía vital, que es la del riñón, si quieres ahora nos lo cuentes un poquito más, porque además es muy típico de la menopausia, y yo creo, y corrígeme si no es así, que el chi de riñón débil es muy típico en personas que somos muy sensibles y que tenemos una pata en la historia ancestral, ¿no? ujú, sí. Y fue curioso porque cuando empecé a ir contigo, como el primer año, aquí es una zona donde no llueve tanto, pero todos los días que yo iba a hacerme la acupuntura llovía, Sí, ¿no? Y el chi de riñón es el elemento agua. sí, es correcto. Curioso, Y pues además nos reíamos mucho porque era como muy descarado, ¿no? Eso de, está lloviendo. Además podía llover en el ratito en que venías a apunturarte y después salía el sol igual, ¿no? Como, sí, sí, ¿y esto? Sí, tiene que ver lo que decías, el riñón es clave, ¿no? Porque lo que decía, la energía vital, la energía Qing, se aloja en los riñones, ¿no? Son quienes atesoran esa energía. Y es la energía de vida, ¿no? Es la energía que se pierde cuando
hacemos el paso ese, ¿no? De mutación, la muerte, como lo queramos llamar, ¿no? Se aloja ahí. Pero obviamente, y la menstruación está directamente relacionada con la energía de los riñones. Es quien se encarga, ¿no? De esa energéticamente. No solo el riñón, ¿no? Porque después la sangre, el hígado, quien la almacena, el bazo, que es quien la... Digo bazo por los españoles, porque para mí es vaso. El vaso, que es quien la mueve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el agua, en esa energía de los riñones, esa energía del agua está relacionada en un eje único con con el fuego, y es el eje de la vida, agua-fuego. La misma energía con diferente manifestación. Se manifiesta como agua o se manifiesta como fuego. En el agua, los riñones como ese cofre que atesora a la energía vital, y en el fuego el corazón, el Shen, que es toda esa manifestación, es quien ordena, el emperador, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? Es quien se encarga de el psiquismo de los diferentes órganos, las emociones, las procesa él, y lo mental, ¿no? Y hago referencia a lo mental porque en la menopausia una de las cosas que aparece como síntoma tiene mucho que ver con, como síntoma de rechazo, es como la neblina mental que se tiene mucho, como síntoma de equilibrio, como síntoma, manifestación de equilibrio en la menopausia es la claridad mental, es lo que aparece cuando estás en el ser. Es claridad mental. Y eso tiene que ver con el elemento fuego. ¿Qué es lo que pasa? Este agua, esta energía yin, que empieza a ir hacia adentro, que está ya, que no está debilitada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con este paso del tiempo y de vida, necesita ya como, bueno, no puedo seguir manifestando hacia afuera en todo este esplendor, ¿no? Entonces necesito ir hacia adentro para seguir atesorando esto que es vida. Entonces, esa energía, que es la que ya la sangre no se renueva mensualmente, ¿y qué es lo que pasa? Si la sangre no se mueve y no se renueva, la sangre y si no se filtra y se purifica y se queda quieta, se seca. Entonces, este estancamiento de sangre, por decirlo de alguna manera, relacionado con el vaso, que es quien la mueve, ¿no? Aparece esa sequedad. Sequedad vaginal, sequedad de pies, sequedad en todas las mucosas. Este hígado, que es quien almacena la sangre y que es nutrido por la energía de los riñones, que está debilitado por el estilo de vida que tenemos cuando llegamos a la menopausia, ¿no? También, entonces ya esa base, esa raíz en donde está la energía Qin, que si llegamos, y vuelvo a decir de vuelta, por el estilo de vida que cada una podemos haber tenido, ¿no? No está fuerte y no está una raíz bien colocada, entonces lo que hay es, se dispara el yang, se dispara el fuego. Claro. Cuando llegamos a la menopausia, en general, en los riñones se habla de vacío del yin o vacío del yang. Hay un vacío energético y ese vacío energético da como síntomas diferentes. Entonces, una mujer en menopausia con un vacío de yin va a tener unos síntomas, y una mujer en menopausia con vacío de yang va a dar otros síntomas diferentes. ¿Y Que en qué general síntomas? tendemos todas como generalidad es el vacío de yin. Y son esa sequedad en la piel y mucosas en general, la irritabilidad, el cambio de humor, los sofocos, la sudoración nocturna. Todos estos síntomas son de vacío de yin. El vacío del yang da otros síntomas como pueden ser pies y manos fríos, a ver, puede haber, sí, puede haber también palpitaciones, la irritación también está, pero por eso es que hay que afinar cuando hacemos la historia clínica, y dos mujeres en menopausia a lo mejor no llevan el mismo tratamiento. Claro, claro. Pero hay
una forma general de estar equilibradas energéticamente, que lo que vamos a hablar ahora más en un ratito, que es para todas igual, ¿no? Que nos va a ayudar a todos a nutrir esa energía yin y esa energía del riñón, Ujú. sea por vacío de yang o por vacío de yin. Entonces, todo esto me viene a la mente mi perimenopausia. Uh -huh. Yo lo primero, el primer abordaje que hago es a través de la astrología, porque me entero de lo de Quirón, que es el retorno de Quirón, equivale a la menopausia, es más o menos la misma edad, 49 o 50 años. Y el retorno de Quirón es una época, o sea, habla de cómo empiezan a subir heridas, empiezan a Uh aparecer -huh. heridas, ¿no? Heridas emocionales que están ahí enterradas. Con el tiempo, entiendo que a nivel fisiológico eso tiene que ver con la bajada de progesterona y De estrógenos estrógenos. que hacen que suba el cortisol y entonces como que tienes menos paciencia, estás más irritable, el vacío de chi de riñón que te conecta con los temas ancestrales. Y bueno, y empiezo a sentir como, incluso antes de que llegara el retorno de Quirón, como una purga emocional interesante, donde de repente aparecían emociones antiguas de mis ancestros que pedían ser purgadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, qué fácil es si tú, yo porque vivo conmigo misma y no tengo nadie que inculpar, pero qué fácil es si vives con gente culpar a alguien, ¿no? Y también sé por las conversaciones contigo que, bueno, en la medicina tradicional china hay 5 elementos que son por orden el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Sí. Y entonces, después del agua va la madera, el agua es madre y nutre de la madera es madre y nutre el fuego, ¿no? Y agua corta fuego también, ¿no? O Uh sea, -huh. entonces, estoy pensando en aquellas mujeres que están muy hacia afuera, no pueden o no conciben meterse hacia adentro. Entonces, en sus síntomas, cuando aparecen esta emotividad, lo que aparece es como mucha rabia, mucha pérdida de control de las emociones, o sea, mucho como echar la culpa. Y algunas hasta parece que se volviesen un poco locas, ¿no? Yo Uh tengo -huh. algunas amigas que me han contado de sus madres que de repente se ponían, o sea, muy, muy mal, ¿no? Emotivamente y con muchísima rabia. Pero claro, si no hay mucho, si el chi de riñón baja y no alimenta a madera, la madera, corrígeme si no es cierto, que tiene que ver con la expresión, tiene que ver con la rabia, ¿no? Puede Sí, dispararse y entonces se sí, dispara el fuego. O sea, que el fuego se dispara no solamente en la forma de sofoco, sino también en la forma, se puede disparar en la forma de una explosión emocional, ¿no? ¿Es sí. así? Sí, es así como lo estás contando, ¿no? El agua es la expresión máxima del yin, ¿no? Y el yin es la contracción máxima, ¿no? Pero cuando cualquier cosa llega a su punto máximo de contracción, tiene que comenzar a expandirse sí o sí. Y empieza esa expansión en la madera para llegar a la culminación de expresión de ese yang que se expande en el fuego, ¿no? Entonces, es la madera quien sirve como de bisagra, de equilibrio en esa mutación de yin a máxima expresión del yang. Ujú, Si el yin está débil, esa madera está débil. Y si esa madera está débil, en la expresión del hígado, ¿no? Ese hígado está débil, entonces esa madera débil no permite que el pasaje de transformación sea armonioso. Entonces ocurre, lo que decimos es, no puede contener ese pasaje y se dispara el yang. El yang es fuego, un fuego puede ser una estufita de leña muy agradable o la luz de una vela muy romántica, o puede ser un incendio forestal. Y es lo que pasa cuando se da este desequilibrio. ¿Qué es lo que pasa también? Que en esto que hablamos de la menopausia, que es una necesidad de vida para que vayamos hacia nosotras mismas, ¿no? Si hay una resistencia por lo cultural, por la historia de vida, por un desequilibrio energético, por lo que se quiera, ¿no? El hígado no tolera que lo repriman.
El hígado es como si fuera, es el general que comanda todo esto, ¿no? Y al general no le gusta que lo mande, no le gusta que lo repriman. Y cuando llegamos a la menopausia, tenemos que poder empezar a expresar lo que verdaderamente somos en esencia. Entonces, si también hay una represión de lo que soy, es lo que vos decías, sí o sí, esa transformación se tiene que dar. Entonces, si no soy capaz de descubrir que expresar lo que siento sin anestesia y sin filtro es verdaderamente una de las bendiciones que tiene la menopausia porque me permiten expresarme lo que quiero, lo voy a hacer desde la rabia. Porque expresar lo que siento sí o sí se tiene que dar. Claro, claro. Entonces pasa eso, porque la menopausia, una de las, para mí eso ha sido una, verdaderamente una bendición, el poder decir y que ya no te importe, ya no estás pendiente de si el otro, porque ahí lo voy a conectar con lo que decías de las heridas de Quirón, ¿no? Estamos muy pendientes de la herida del rechazo y la herida del abandono y la del descontrol, ¿no? En esas tres. En este caso, que retornan, ¿no? Es como si me coloco y me centro en mi lugar de menopáusica, es como, qué suerte poder decirlo, ¿no? Y ya no me importa porque ya no estoy pendiente de si el otro me va a rechazar o no, porque ya entiendo que si el otro no me acepta en esto que estoy expresando, es que el otro no tiene que estar en este momento conmigo. Entonces, ya no lo veo como un abandono, lo veo como una liberación, no lo vivo. Y el rechazo lo vivo como una liberación. Y ahí es donde entra la expresión esa que tiene que ver con el hígado. Lo puedo hacer como esa liberación y me expreso o lo expreso desde el grito y el descontrol porque necesito expresarlo de todas maneras. Porque estoy reconociéndome. Pasa mucho en la menopausia que a veces no, una no se conoce a sí misma porque estamos cambiando. Empieza a salir de mí, es lo que, pero es una verdadera esencia, es la posibilidad, porque también podemos bloquearlo de tal manera y no hacerlo, ¿no? Claro. Siempre está como esa posibilidad, pero si la aceptamos y nos abrimos a vivirla, es liberador. Y sí, si se hace en equilibrio, esa expresión del yen, de ese psiquismo, de ese corazón que se expresa, trae esa claridad mental y trae una estabilidad emocional que yo, por ejemplo, no la tuve nunca en mi vida. Y no quiere decir que ahora no se me dispare el yang me vea que me descontrolo y me salgo. No, pero es es un, como, es un conocimiento para mí, fueron de las primeras cosas que noté, esa estabilidad interna y ese decir, ya hay cosas que ya no me importan. A mí rescato lo que acabas de decir, de todo esto, la conexión que has hecho con la herida del rechazo, del abandono, incluso del descontrol, ¿no? Que, claro, en el rol de la mujer, cuando anterior, que es la mujer hacia afuera, necesariamente está esa mujer hacia afuera, pues muy pendiente de los demás. Entonces tiene un punto de people pleaser, ¿no? De querer agradar, querer caer Ya, bien. Entonces, como estoy tan en función de la fuera de los demás, de la sociedad, de mi familia, em, cualquier cosa, cualquier herida, lo vivo como un abandono, un rechazo, un descontrol, que en esencia lo que buscan es que vuelva a ver que yo quiero seguir en el redil, quiero seguir en la familia, ¿no? Pero como hay este bajón de energía en la menopausia y esta segunda primavera, de repente lo que antes era abandono o rechazo, ahora es liberación. sí, Ahora es, me da igual, o sea, si te tienes que largar, te largas. Si, yo no quiero estar contigo si va a ser así, ¿no? ya. Claro, qué bueno, qué bueno. Y luego también, como hablando de síntomas, ¿no? Pues hemos hablado de la expresión, la rabia, hemos hablado de los sofocos, de este eje agua-fuego, ¿no? El fuego tiene que ver con el corazón, Ujú. la madera tiene que ver con el hígado, el agua tiene que ver con los riñones, ¿no? Y entonces, si hay un desequilibrio en uno, se van generando desequilibrios en los demás. Entonces, tenemos claro, o sea, cuando
cuando hay un desequilibrio en el corazón, me imagino que quiere decir que tú no estás, en el lenguaje que tenemos cotidiano, no estás siguiendo tu corazón, no estás siguiendo el dictado de tu alma, ¿no? Entonces, lo estás reprimiendo, con lo cual mal, porque eso te puede repercutir negativamente a la salud, ¿no? Con la rabia y demás, que ahí salen pues muchas enfermedades autoinmunes, incluso Sí. cánceres y cosas por el estilo, por esa rabia reprimida, ¿no? O sea, porque la rabia hacia adentro reprimida te autoataca. Ujú. Entonces tienes autoinmune, problemas Y autoinmunes si ves también. que las autoinmunes, el mayor porcentaje se da entre mujeres, en las mujeres. Mm, sí. Y luego, además, también está la culpa, ¿no? Sí, Porque tu cuerpo te está diciendo, o sea, tu biología te está diciendo, hazlo diferente y no tienes referentes, porque no se habla de eso, entonces no tienes referentes, entonces tú dices, "Ah, no puedo hacerlo diferente, no sé cómo es hacerlo diferente, ni siquiera me puedo plantear qué significa hacerlo diferente, ¿no? sí, Entonces me reprimo y me lo trago. Y entonces esa falta de expresión en madera se va al fuego, entonces cierro el corazón, ¿no? Y me vuelvo, me protejo el corazón, ¿no? sí, Y el desequilibrio en fuego genera un desequilibrio en tierra, que es sí, bazopáncreas, y sí. que está relacionado con los pensamientos obsesivos. Y ahí entra otro de los síntomas que aparecen mucho en la menopausia y es la preocupación obsesiva que aparece, y vuelvo a repetir, no son síntomas obligatorios. No Mm, es que tienen que claro. aparecer sí o No, sí, no. aparecen por desequilibrio. Y entonces ahí entra el vaso como emoción, es la reflexión. Cuando la reflexión se estanca, aparece la obsesión, el pensamiento repetitivo, reiterado, ¿no? Y aparece el enlentecimiento de todo el metabolismo y los problemas digestivos. La digestión lenta, la digestión pesada, tiene mucho que ver con la deficiencia también de yang de riñón, lo de la digestión lenta, el comer, y después de comer me entra un sueño que tengo que irme a dormir un ratito. Eso no es, eso son partes de esos desequilibrios. Cuando es exagerado, ¿no? De que pasa, hay gente a la que le pasa. Después de comer, como que siente un vacío energético que tiene que recostarse sí o sí, ¿no? Que no es me quedo quieta un rato porque me disfruto esto. Es que si no, es que no puedo ni con la vida. Eso tiene que ver con el estancamiento también de ese vaso, ¿no? Que se estanca y en eso. Y como uno va generando al otro en esta tierra también, que está estancada con ese exceso de pensamientos, aparece también el, la tierra que genera el metal tiene al pulmón y al intestino grueso, y como máximo órgano del reino del metal está la piel. La piel es un órgano que le pertenece, alimentada y guiada por el pulmón, ¿no? Entonces, por los pulmones. Bueno, entonces la piel. ¿Dónde la sequedad? Piel. Ese fuego, ese fuego que también se relaciona con el metal en un ciclo interno, es ese fuego también, y aparece esa sangre que no se mueve. Entonces, si empezás, en realidad es toda una unicidad. Lo Mm, vemos así en partecitas como para entenderlo. Y ahí vemos cómo un desequilibrio de un lado va generando un desequilibrio en el otro y van apareciendo todos estos síntomas, ¿no? Y claro. después, y volvemos al inicio, el metal, que es el cierre del ciclo. Quien nutre al agua tampoco tiene fuerza ni energía para nutrir al agua. Entonces ya estamos en el desequilibrio completo. Claro, claro. Y encima, si el agua no está nutrida, hay miedo. La emoción es el miedo. El miedo. Entonces, el miedo a cuando intentas expresar y no sabes en madera, entonces te sientes culpable y la rabia va hacia adentro y el corazón se cierra y la cabeza se obsesiona. Y no puedes respirar bien, con lo cual, a nivel de biodescodificación, el pulmón tiene mucho que ver con el espacio que habitas, ¿no? Entonces, si no puedes respirar bien, no puedes sentirte bien en el espacio, si no ocupas el espacio que te rodea, no estás bien. También la piel, ¿no? O sea, el contacto con lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces se deteriora la sensación de comodidad en el espacio, las relaciones, ¿no? Sí, Hago yo esa, estos. sí, sí, sí.
está todo relacionado. Y después si vamos afinando ya, ¿no? En la respiración, ¿no? El pulmón es el maestro de la energía. De hecho, es la inspiración, ¿no? A través del pulmón lo que nos permite el estar vivos, ¿no? Y es la conexión con la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, y ese maestro de la energía, en esa inspiración, quienes actúan son el riñón y el corazón. Porque volvemos, según Sí, donde lo estemos claro, mirando, ¿no? Y volvemos otra vez ahí, en ese eje, agua-fuego, que es eje de vida, ¿no? Y que es como de lo la que estamos base, hablando como base de todo esto. Y claro. entonces, y las emociones, el miedo está en el agua, la ira, hablo de emoción desequilibrada, el miedo en el agua, la ira en la madera, en el hígado, la tristeza en el corazón o la euforia. En el vaso estaba la obsesión y en los pulmones está la nostalgia. Ah, sí. Y la nostalgia como recuerdo del pasado, la nostalgia es como esa tristeza otoñal, ¿no? En el que hay como una referencia al pasado. Y aparece mucho con la menopausia, porque es como es un cambio en el que vuelvo a mí, ¿no? Es en ese reconocerme, ¿no? Es empezar a actuar desde el ser. Si no se da esto de manera armoniosa, ¿no? Con armonía y con equilibrio, si hay rechazo, estoy como tratando de comportarme como la que era, y vuelvo cuando tenía 30 y 40, y hay un cambio de ritmo que es fundamental. Claro, Entonces, claro. claro, si yo no acepto y no reconozco este cambio de ritmo, que como me pide ir hacia adentro, va a ser más lento, como no lo expreso en expansión hacia afuera, es más lento y intento tratar de hacer todo en el mismo tiempo y Sí. salir de paseo lo que salía y me quedo en esa tristeza y esa nostalgia de que, y es un fracaso, claro, porque ya no vas a poder hacer lo mismo ni de No, la misma manera, porque no, todo tu claro. ser te pide otra cosa. Claro, claro, claro. O sea, ahora estoy atando cabos, ¿no? Porque digamos que entonces, recapitulo, en la menopausa, la energía de la mujer baja, que luego te voy a preguntar por el hombre porque me ha venido a la cabeza y digo, espérate, los hombres también pasan los 50 y también tendrán algo, ¿no? Entonces, luego nos cuentas. Entonces, baja esa energía y eso te lleva hacia adentro. Y claro, yo ahora estoy pensando en mi experiencia, en ese vuelve a mí y cómo todos estos años me he ido llevando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y ahora vivo de una manera que es en el fondo es como mucho más eficiente energéticamente hablando, ¿no? Sí, Porque ni me cabreo por las cosas, me da todo bastante más igual, no me molesto, no voy como haciendo zetas por la vida, que digo yo, apagando fuegos, gastando energía con historias, con broncas, con trabajando de más. Yo ya. antes de esto más o menos de los 50, 48, 50, trabajaba de más, pero a lo bestia, sin rédito, ¿eh? O sea, no, o sea, Sí, sí, trabajar más sí, no me traía más dinero. De hecho, o sea, cuanto más tranquila estoy, más en mí estoy, mejor me va. claro, ¿Sabes? O sea, lo tengo comprobadísimo. Entonces, claro, si, si yo no acepto esta interiorización y sigo buscando, a través de la nostalgia, lo que sea, esa actividad externa, voy a ir a contracorriente. Lo único que va a pasar es que voy a tener menos energía, porque, o sea, sí, menos todavía. Es decir, es una época con menos energía. Entonces, si yo no me la cuido, voy a tener menos todavía. Pero si yo me la cuido, voy a sentir más sí, y voy a estar más receptiva y voy a acceder a más sabiduría, a más conocimiento. Entonces, a mí esto me ha venido, como parece que casi cambiamos de tema, pero no, el tema del trabajo que yo hago no es online. Entonces, bueno, el mundo online es muy volátil y de repente va muy bien y de repente no, o sea que tienes que ir probando diferentes estrategias y tal. He estado probando ciertas estrategias de marketing y no me ha ido bien. Y entonces digo, no, no es por aquí lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces he ido a todo lo contrario, a soltar todo tipo de estrategias
y a probar qué pasa cuando yo descanso más. ya. Y luego me he dado cuenta de que mientras, porque estoy en un grupo donde tengo mi comunidad online, a su vez tenemos una comunidad con todas las personas que tienen comunidades online. Y ahí todas las chicas son jovencitas. Yo soy creo que la más mayor de todas o la segunda más mayor, o sea, hay muy pocas de más de 50. Entonces, claro, y los chavales que lo llevan igual, ¿no? Entonces, estrategia, 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 el funnel, el no sé qué, el captación, los leads fríos, calientes tibios, no sé qué. O sea, como mucha energía puesta en eso, ¿no? Y yo me lo pienso y digo, no tengo la energía para hacer eso. No tengo la energía para hacer eso. O sea, yo en el pasado he sacado energía de donde no había y sé cómo se saca energía de donde no hay. Lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Ya he tenido un burnout porque mi energía, no porque estaba haciendo más cosas, sino porque estaba más pendiente de la fuera, Ya, en un grupo de gente. Entonces, por estar más pendiente en el afuera, he tenido un burnout. Me ha bajado la energía de golpe. O sea, que es como una, no sé, si se puede decir crisis de chi de riñón. O sea, sí, me ha venido una crisis de... porque la energía se saca solamente de los riñones. Cuando Exacto. hacemos ese plus o ese yo puedo, voy a tirar y lo hago, y lo hacemos, como decís, y se hace. Sí, se hace a costa de esa energía del riñón. Claro, y yo cuando intentaba hacer pues venga, voy a hacer un lanzamiento de no sé qué, y entonces pongo la energía allí y me quedo sin. Ya, Y al quedarme sin, no puedo sostener, o sea, la sensación que tengo, que creo que es muy literal por lo que cuentas del agua, ¿no? No puedo sostener lo que me entra. exacto. Entonces no puedo funcionar así. Y No, claro, yo digo, necesito otros referentes. O sea, emprender a partir de los 50, a partir de la menopausia, es otra historia. No es lo que están contando los demás. no, Necesitamos referentes, es otra forma. O sea, yo es creo otra que... forma. Pero ahí entra, Guido, lo lindo que trae la menopausia, que en esa segunda primavera que te decía y en ese renacer, entra la creatividad. Y entra el reinventar, volver a inventar, pero no puede ser con eso. Tiene que ser desde este lugar. Claro, Entonces, tiene que ser una propuesta nueva y diferente desde este lugar. Y con eso que de la energía que se saca de los riñones, ¿no? Llegamos a esta edad según hayamos vivido la juventud. Porque, ¿qué pasa? Cuando en la juventud hay mucha energía esencial y entonces la quemo y no me doy cuenta. Porque yo me acuerdo, te ibas de fiesta y estabas sin dormir días y yo me iba a trabajar después. Me iba de fiesta y me iba a trabajar y volvía y era capaz de comer algo, no sé qué, y de volver a salir. Claro, y eso se hace a costa de la energía de los riñones, que ahí no te enterás que te la estás comiendo, te enterás cuando llegas a esa edad. Y eso en el hombre se nota, ahora que me habías preguntado por el hombre. Y no es a la misma edad que nosotras, porque el ciclo de mutación en el hombre y en la mujer es diferente. Nosotras mutamos cada 7 años, o sea, que de 0 a 7 estamos en el reino del agua, de 7 a 14 en la madera, de mientras que el hombre es de 8. ah, Eso que a veces decimos, ay, parece que los chicos maduran más tarde, que no sé qué. Sí, pero no es porque sean retrasados ni nada, es porque el ciclo de mutación es de 8. Entonces, claro, no es exactamente a los 49, 50 y pico que nosotros. En el hombre se empieza a notar más tarde ajá. y O sea tiene que que ver, a los 56 estamos a la par, más o menos. pero no, más o menos. Igual nunca estamos a la par, pero es diferente. Y es diferente porque la energía del hombre, del masculino, en esa expresión del yang que tiene, es diferente a la expresión del yang y del yin femenino. Y se nota mucho ese cambio y lo obliga mucho el ir hacia adentro en la jubilación. Que si no está preparado para ir hacia adentro y para conectar verdaderamente con su ser, entra en depresión y se ve mucho en hombres que no saben qué hacer con la vida, porque su yang se expandió
y se manifestó y se identificó en función de quién es en su trabajo, sobre todo. claro, Y el hombre vive éxito o fracaso en función de su trabajo. Y el hombre pierde el trabajo y el estado emocional en el que entra no es el mismo que el de la mujer, porque el motor de referente de la mujer no es en lo que trabajo, ¿no? ¿Se entiende? sí, Estoy ya tocándolo muy superficial, ¿no? Entonces, en general, en el hombre, en este cambio así de reinos y en esa, lo que la vida te lleva a contactar contigo para expresarte desde tu ser, no es igual que en la mujer. Y en la mujer se da sí o sí en la menopausia. Y sí o sí se da el momento. Pero ahí está donde o lo acepto y lo vivo como una bendición verdaderamente, y la menopausia pasa a ser un rito de cambio en el que contacto con y me trae claridad mental, el fuego, Yen, me trae estabilidad emocional. En la juventud somos esto hormonalmente. No tenemos estabilidad emocional porque hormonalmente no es necesaria. Necesitamos el que hoy me guste el helado de fresa y mañana me gusta el de chocolate y aborrezca el de fresa. Pero porque es que mi cuerpo no está necesitando helado de fresa. Entonces, no es que somos, no hay quien nos entienda, no, es que hormonalmente y las hormonas están dictando una orden de una cosa o de otra y es fantástico. Pero cuando llegamos a esta bajada hormonal que trae estabilidad hormonal y emocional, claro. Entonces trae esa claridad mental, esa estabilidad emocional, eso nos conecta con la creatividad en la vesícula biliar, en la madera. Hígado y vesícula biliar son madera y la vesícula biliar es creatividad pura. mm, ¿Qué pasa? Y es decisión también, decido. Es quien da la decisión, el sí. Entonces, si no entro en esto y no lo estoy aprovechando, sí aparece la rabia. Aparece la rabia porque el ser no, porque no me estoy expresando de donde debo expresarme, que ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, esa posibilidad de contactar con todo esto y con una etapa de apertura espiritual y de intuición que no la tenemos en la etapa de la premenopausia. No, se abre, pero ¿por qué? Porque voy hacia adentro. A mí hay claro, una imagen que me gusta muchísimo, que la uso mucho en la consulta cuando hablo con mujeres y le explico, ¿no? El útero es como si fuera un cáliz, ¿no? De hecho, imaginen, ¿no? Esta forma, que está hacia abajo en esa ofrenda a la tierra. Mensualmente ofrendamos a la tierra esa sangre, ¿no? Y está regida por el ciclo lunar. La luna, en esa relación con las aguas y con la sangre, ¿no? Cuando entramos en menopausia ya no está esa ofrenda hacia ahí. Entonces se coloca en esta posición y esta posición es de ofrenda hacia el cielo. Ya el servicio, lo que decías, no es hacia todos y atiendo a todos. Ahora es entrar en la imagen de la suma sacerdotisa. ujú, Es esa mujer que ya no es solamente la luna, ¿no? Sino que es el universo su referente. Entonces cambia el referente y claro, cambia la vivencia de la espiritualidad y cambia la relación con el cuerpo. Entonces, el orgasmo ya no es genital. El orgasmo ya es en todo tu cuerpo. Entonces ya pasa a que hay menos lubricación, sí, pero a mí ya no me importa, porque yo ya no quiero ese orgasmo genital. Yo ahora lo que todo mi ser y todo mi cuerpo está pidiendo es tener un orgasmo con todo mi cuerpo y con todos mis sentidos. Y eso se vive hasta en la contemplación de un amanecer. claro. Y esa conciencia la tenés y esa vivencia tan simple, tan sencilla, ¿no? Esa es el regalo, para mí es el regalo de la menopausia. Mm, y tanto, y tanto. Pero qué poco espacio hay en nuestra sociedad para ello. Ya, O sea, me resulta curioso, ¿no? Porque dices, el hombre llega a su menopausia, entre comillas, en la edad de la jubilación. Claro, como ellos ponen las reglas, lo han hecho a medida. ya.
Entonces dices, ahora dejas de trabajar y te vas a casa y te pones con tus hobbies, ¿no? O te pones a criar a tus nietos. Pero no hay para la mujer, que también se jubila a la misma edad que el hombre, pero tiene la menopausia 15 años antes, entonces son 15 años donde no tenemos referencia de quiénes somos. Sí, Y no hay modelos tampoco. no. Entonces, No, no hay modelos porque también en esa expresión del yin y del yang, ¿no? Que tenemos, o el referente del masculino y el femenino, hemos tenido históricamente como referente no la energía masculina, sino al hombre como referente, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? En esa búsqueda de como mujeres nos liberamos del patriarcado, nos liberamos de lo masculino, pero nos liberamos conectando con nuestra energía yang, con nuestro masculino interno. Y desde ahí sabemos actuar, que es lo que estamos ahora. La mujer que se empodera, la mujer que tiene la capacidad de ser presidenta, de trabajar, de ser astronauta o decidir quedarse en su casa amamantando, ¿no? Pero es desde ese. Pero, ¿qué implica ser mujer desde el yin, desde la energía femenina? No hay un referente. no, Eso es lo que estamos descubriendo. Y eso es lo más cerca para empezar a descubrir eso, para mí, en el autodescubrimiento es desde la menopausia, que seguramente nuestra generación está ya en esa búsqueda. Ahora ya se ve cada vez, hablas con chicas muy jóvenes que ya tienen como una conciencia que no la teníamos nosotras, mm, porque nosotras estábamos todavía en nos referenciamos con el masculino porque teníamos que hacer un cambio y un corte para liberarte de esa pata en la cabeza, ¿no? Y recién en la menopausia entramos en esa conciencia, pero esta vivencia hace que desde el epigenoma ya empiezan a haber cambios. Entonces, claro, las mujeres más jóvenes no van a necesitar hacer todo el recorrido que hemos hecho nosotras, porque ya está a nivel, porque la información está en los cromosomas, está en el genoma la información. Y empezamos recién nosotras en esta búsqueda que estamos buscando recién, porque ni siquiera sabemos cómo es realmente actuar y ser desde ese equilibrio yin y yang interno. claro, Que, sí, perdona. No, no, sigue, sí. desde esa expresión, desde el femenino como energía, el femenino es energía yin, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo me expreso? Por ahora esto es lo que me sale, ¿no? Pero sé que está en descubrimiento. Por eso, llevado al cotidiano y a lo más así, no podés crear red desde la visión de estos chavales jóvenes. Tenés que inventar algo, otra forma, porque Claro, no es desde ahí. claro, claro. Ahí estoy, me viene a la cabeza nuestro Plutón conjunción Urano en Virgo, ¿vale? Que un poco es como esa conexión superior a través del cuerpo, empoderándote a través del cuerpo, ¿no? Que o sea, el hecho de que no hayamos tenido hijos, tanto tú como yo, ¿no? Y Sí, todas las mujeres de nuestra generación que no han tenido hijos, que la verdad es que hay bastantes, o sí. sea, no escasea tanto. Yo creo que nos ha permitido vivir la vida sin distracciones y estar como más pendiente, o sea, esto que contaba antes, ¿no? Como de forma natural digo, vuelvo a mí, mi energía para mí, ya no la dejo fuera. O sea, es como que estoy escuchando mi cuerpo y muchas veces sin saberlo, sin ser consciente de Mm. realmente lo que estoy escuchando, pero no tener hijos, no haber dedicado mi energía a hijos o a una pareja, me ha ayudado mucho a realmente conocer mi energía y a poder adaptarme a estos cambios de una forma mucho más consciente y más orgánica, ¿no? Ujú. Entonces, gracias a esta experiencia, personas como nosotras podemos empezar a ser esos referentes para esta nueva forma de vivir la menopausia.
Sí, porque mencionabas al principio, ¿no? Que ahora se habla un poco más, pero ¿sabes qué? Yo todavía no he escuchado a ninguna mujer menopáusica hablar de la menopausia. Suelen ser mujeres u hombres más jóvenes y yo pienso siempre, ¿y qué sabrán? ¿Qué sabrán? O sea, es teoría. No es lo mismo. O sea, esto es no, como alguien que ha tenido una depresión, como alguien que trabaja con personas deprimidas y no ha sufrido nunca una depresión o ataques de pánico, ¿no? ya. Entonces, yo que he sufrido depresión y ataques de pánico, sé lo que es, se ve, es otra cosa. O sea, no lo ves, o sea, ves algo totalmente diferente cuando lo has pasado, ¿no? Sí, Entonces, de alguna forma somos es diferentes. una forma así Ah, de vivirlo diferente y llegas con otra, porque la energía te ha llevado, la vida te ha llevado a hacer, y toca ser referente y seamos referentes, con lo que mm, implica, ¿no? E implica mucha coherencia, implica que no implica carga, porque lo bueno es eso, como decir, bueno, ¿y me saldrá bien o no? ¿Qué voy a hacer? Esto es lo que hay. claro, claro, claro. Estamos caminando un camino nuevo. Ya. Y creo que es fundamental el hablar, el contar lo que sentís, el contarnos lo que sentimos, el cómo lo vivimos, sin, no, lo que cada mujer siente, si lo vive muy aislado y como con vergüenza y con culpa, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto, ¿no? Porque ya no quiero que mis hijos estén acá, que vivan en mi casa, quisiera echarlos de la casa. Y me imagino, porque como no soy madre, pero por la referencia de madres que te cuentan en consulta, ¿no? Y eso se vive con culpa y es culpa ninguna, es que ya toca. Sí, 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 sí. pero sí, las aves los tiran del nido para que vuelen. Si todos los animales, si miramos la naturaleza, en determinado momento la madre le corta ya el sustento, ya vuela. Y sigo estando energéticamente, estando de atrás, ¿no? A la izquierda, para empujarte, para sostenerte, para dar, pero haz tu vida, haz tu camino, porque yo ahora necesito encargarme de mí, porque como mujer no sos solo madre. ¿Quién sos? ¿No? ¿Quién soy? Claro, claro, claro. Mira, mi amiga Celia tiene 47 años y está ya empezando con los síntomas perimenopáusicos, ¿no? Y de repente un día así hablando, es como que, además que ella tiene la luna en Piscis, entonces es como todavía más importante para una en Piscis, le digo, ¿no te das cuenta desde que te has mudado a principios de año? Que no has tenido tu momento de soledad para contigo mismo, que tú antes tenías un espacio que era solo para ti, donde tú estabas aparte, con tu familia, pero aparte, en Ya, una habitación a solas, y ahora llevas 3 meses que no, y se estaba desequilibrando. Entonces, nada, enseguida se ha hecho su espacio, a diario, como cosa religiosa, está en su espacio, a diario hace sus meditaciones, a diario está conectada consigo misma, y claro, de repente pasó de estar desregulada emocionalmente y su sistema nervioso a de repente estar súper centrada en ella, intuyendo y como ahora esto, ahora lo otro, o sea, actuando de una forma muy intuitiva y muy instintiva y muy alineada. claro. Simplemente por darse esos espacios diarios. Sí, sí, O sea, religiosamente, ella es súper disciplinada, entonces dice, pues todos los días mi meditación, todos los días mi ratito a solas conmigo misma, leyendo mi libro o haciendo lo que sea yo sola en esta habitación, ¿no? En este espacio que es mío. Y eso, o sea, si solo hay un consejo que yo daría a las mujeres que están ya con la perimenopausia o incluso más, pero menopáusicas o posmenopáusicas, es este, ¿no? O sea, de alguna manera busca esos momentos de estar tú sola contigo, sí. como mínimo una hora El, al día. el momento de estar con una misma y el silencio son como fundamentales, ¿no? Mm, Porque es en el silencio donde me escucho, es donde escucho, ¿no? mm, mm. Si no hago silencio interno, no puedo hacer la escucha del corazón, de mi ser. Y Claro, es claro. importante ese silencio. Y eso tiene mucho que ver porque vivimos en una sociedad que es muy ruidosa. Sí, Es ruido externo y dentro de la casa, las teles prendidas, o si voy caminando por la calle,
me pongo para escuchar música y de repente es música súper espiritual y no sé qué, pero y el silencio. Mm. Y entonces es un punto que me parece también que es importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sí. Mira, Eh, me vienen dos vale, cositas. Una, que en el caso de mi amiga, cuando empezó a conectar así más con ella, su hijo que ahora tiene 18 empieza el nido vacío, ¿sabes? Pero ella está como, estoy contenta de cómo va la cosa, se está yendo, ¿no? Y estoy contenta, confío en él, ¿no? O sea, y si no hubiera hecho ese clic y esa pausa, se habría enganchado, no, ¿qué hace? No me fío, no sé qué, ya, y no toma contacto con ese nido vacío, ¿no? Y no se llena ella de sí misma, ¿no? Y luego has mencionado silencio y yo tengo tinnitus ujú, desde hace 7 años, ¿no? Y eso tiene que ver con el chi de riñón. sí, Esto, no sé, ya que estamos, es también un síntoma de la menopausia porque es también relativamente frecuente. sí. ¿Cómo lo ves? El tinnitus tiene que ver con ese vacío del yin del riñón. El oído, el riñón aflora en el oído. Cada órgano se relaciona con un sentido y el oído está directamente, depende de esa energía del riñón, ¿no? Por tu historia de vida, por tu ancestralidad, ¿no? El yin, hay un vacío del yin de riñón en tu energética. Y entonces, claro, al momento de que ya la energía yin ya empieza también a descender y a estar más débil, aparece el tinnitus. Y entonces, el tinnitus con medicina tradicional china, a veces baja la intensidad, a veces en algunos casos desaparece y otras veces no. Pero esto no quiere decir que el tratamiento no funcione o que estés muy mal energéticamente, ¿no? También tiene que ver, si ya nos salimos y nos hablamos así, la otra vez lo leía que me pareció muy interesante, ¿no? Con esa ancestralidad, ¿no? Y esos ancestros que no fueron escuchados, que no se pudieron expresar, y creo que en tu caso también está muy ligado, ¿no? Mm, Obviamente, para que aparezca igual tiene que haber este vacío energético, ¿no? Pero sí, tiene que ver con esta atención, ¿no? Y de hecho lo vivís vos, cuando, según cómo esté tu energía, a veces es tomar el pulso, sentir, y está en la energía del riñón, parece que el vacío. Guiomar parece que se fue de paseo por otro rumbo, no va con ella, ¿no? Y te aumenta el tinnitus, aumenta ese sonido ahí, ¿no? Ujú, Pero sí. está ligado, sí. Sí, yo Pero me lo yo tomo. sé que en tu caso tienes la capacidad de aislarte Mm, como para poder hacer ese otro silencio más profundo, más del corazón y oírte, ¿no? Y a tu sí, intuición. sí, sí, sí. En tu caso, creo que también das testimonio de que no hay impedimentos, no hay Mm, excusas como para no hacer el silencio y no contactar con lo que siento. sí, sí, sí. De hecho, es como que lo siento como una especie de escudo que me invita a interiorizarme, ¿no? Sí, Totalmente. porque creo que eso también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Darle una lectura a cada uno de los síntomas que tenemos también, ¿no? Y poder ver que bueno, me duermo menos horas. Obviamente es importante el sueño, porque claro, no lo hablamos, pero el insomnio es otro de los síntomas. Yo Sí, había dormido toda mi vida sin problemas, sin importar el problema en el que estuviera metida, dormía igual y desde que empezó la menopausia ya no duermo igual, pero es necesario igual dormir. No es que, y es necesario cierta cantidad de horas de dormir. Y no puedo dormir, es importante quedarte en quietud, en descanso y en silencio, que a veces no lo hacemos. No, sí, tampoco me sí, voy a sí. mandar la parte, porque a veces decís, hoy ya no voy a dormir. ¿Sabes qué? Me levanto, me pongo a leer, me hago la infusión, me va, y produzco, invento y escribo no sé qué. Y decís, sí, bien, permitítelo un día, pero no podés caer en eso porque seguís debilitando esa energía. Exacto, exacto. Entonces, si no podemos dormir,
igual podemos aprovechar ese estado de duerme vela meditativo y quedarte en oscuridad, en silencio, haciendo respiraciones y te das cuenta que ya no es el insomnio que te pone nerviosa y que te angustia y que te agita, no. Y te Total. ha pasado, a mí me ha pasado también eso. Decís, y al otro día me levanté y me doy cuenta que estoy bien de energía, no estoy agotada como, Mm, porque se entra y de repente has tenido hasta revelaciones en ese no dormir, pero en quietud y en silencio. total. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, mira, en ese sentido, varias cosas, ¿no? Por un lado, mi abuela materna perdió un riñón. Mm, Entonces yo mi riñón me lo tomo muy en serio. Es decir, no voy, ella tuvo estrés postraumático, yo heredé el sistema nervioso de, o sea, digamos, a través de mi madre heredé todo. Entonces, de hecho, yo soñaba con las historias que le habían pasado a mi abuela cuando era una niña y no lo sabía. Entonces, yo respeto, he estado gran parte de mi vida, hasta hace relativamente poco, con un sistema nervioso muy alterado, ujú. chupando de chi de riñón todo lo que no está escrito, durmiendo poco. Yo me jactaba de, claro, yo con 5 6 7 horas tengo Ya, suficiente. Claro, o sea, entonces sé lo que ha usado de mi riñón, sé de dónde vengo bueno, genéticamente, históricamente, mejor dicho, ¿no? O sea, de qué ha pasado en mi familia, todo el terror que hay ahí detrás y cómo eso puede repercutir sobre el chi de riñón. Soy consciente de los síntomas que tengo también he tenido burnouts. Mi pelo, enseguida me cuenta cómo está mi riñón, o ya, sea, yo enseguida lo veo en el pelo. Entonces, tengo mucho cuidado, con mucho respeto, mucho cuidado ahora, o sea, tengo especial cuidado con mi riñón. Y a nivel astrológico tengo Saturno Quirón en Piscis, como tú. ujú, Es que Alejandra y yo nos llevamos un mes, un poco menos de un mes. Y, y además lo tengo en la casa 4 que tiene que ver con el clan, con la familia. Entonces Saturno tiene que ver con el oído, ¿no? Piscis y el chi y riñón son primos hermanos. ujú, Entonces está todo ahí unido. Y yo lo que he hecho, o sea, yo he pasado de jactarme de dormir poco a dormir todo lo que le dé la gana a mi cuerpo. Entonces, si en verano, como hay más horas de luz, un poco menos, pero en invierno que si a las 10 me entra o a las 9:30 me entran ganas de ir a dormir, me meto en la cama y me ya, despierto cuando me despierte. Claro, antes, cuando mi sistema nervioso estaba alterado, todo mi cuerpo dolía y la verdad es que no dormía mucho porque si estaba más tiempo en la cama empezaba a dolerme muchísimo el cuerpo porque estaba todo contracturado. Pero ahora que ya no lo tengo contracturado, entre toda la acupuntura que he hecho, todas las minerales que tomo, el trabajo conmigo misma, ¿no? De sanar a mi niña interior, a mi bebé interior, a calmar mi sistema nervioso, pues ahora no, ahora estoy tan ricamente en la cama. De hecho, hasta me he puesto cortinas con foscurit, que antes tenía cortinas translúcidas, ¿no? Entonces, he hecho todo esto y ahora estoy, o sea, yo he pasado de dormir 6 7 horas, 7:30, a dormir 8 9 porque siempre para mí es como, esto es bueno para mi riñón, esto es bueno para mi riñón. Y no lo hago obsesivamente, es que me lo pide el cuerpo, ¿sabes? ya. Y Claro, efectivamente, que antes tampoco ni siquiera se te ocurría permitírtelo, porque era como el desperdiciar el tiempo y el hacer, y más vos en el hacer, ¿no? claro, Decís, Capricornio. que voy a estar perdiendo el tiempo durmiendo. 8 9 10 horas durmiendo. ¿Y eso qué? ¿Dónde está la productividad ahí en dormir? Sí, No sí, hay. Entonces, claro, pero ahora te das cuenta como decís, no importa, aunque no estés haciendo nada, está bien, sí, sí. es necesario. Y Y es, todavía me cuesta, ¿eh? O sea, todavía cuando tengo un día con poco trabajo, debería estar, o sea, mi cuerpo es como, deberías estar haciendo algo, deberías ya, estar haciendo algo, ¿no? Y entonces me tengo que repasar y decir, no, no, tranquila, o sea, ahora que ha estado Marte en Sagitario, menos mal que ya se ha sí, ido, te iba a decir eso. ¡tras! De verdad, o sea, es que ha sido, y me he dado cuenta que en esta época, con esta energía de Sagitario que es tan intensa y te impulsa tanto al movimiento, que yo, además tengo la luna en signo de tierra, me desequilibro muchísimo en los cambios de estación, de frío, calor, de humedad, de sequedad, de todo, me desequilibro muchísimo. Entonces ahí necesito la acupuntura sí o sí porque mi cuerpo solo no sé, no puedo, ¿no?
Y eso, ¿no? O sea, con este Marte en Sagitario que ha estado hasta hace poco, era una cosa que, o sea, no llegaba a sentirme culpable, pero casi, ¿no? Pero, claro, Como una sensación de que tengo que hacer algo, o si no hago algo, no sé si es que o llego tarde o que pudiera pasar algo si no lo hago a tiempo, ya. como una O sea, sensación así. que me estoy olvidando de algo, porque ¿cómo es que estoy acá Sí, sentada y... sí, entonces esa sensación, y ahora voy a ligarlo con cómo empezamos las consultas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo te sientes? ¿No? Y emocionalmente, entonces, claro, alguien emocionalmente, pues digo, pues a lo mejor tengo, mira, pues me pasa esto, tengo este síntoma o lo que sea, y de repente, emocionalmente, pues me siento triste, siento como tal, y eso ya está revelando un poco el elemento que está débil, ¿no? Luego tomas el pulso y tal, ¿no? Pero en esta sensación, por ejemplo, que acabamos de tener hace poco ese Marte en Sagitario y en mi caso era el reino del corazón que estaba disparado, ¿no? Entonces había el chi de riñón súper bajito que estaba, bueno, prácticamente inexistente, pero como mucha explosión interna, que es muy del signo de Sagitario, y con Marte, que es el guerrero, más todavía, ¿no? Es una Ya, combinación como muy explosiva. Cuéntanos esta emotividad y cómo se relaciona o sea, si ahora yo voy a tu consulta y tú me mides el pulso y yo te digo que estoy así, ya, que... yo me acuerdo esos días y a lo que recurrimos fue a la raíz, siempre, ¿no? Raíz, riñones, raíz, base, sostén. ¿No? Sostén esta necesidad de hacer y de expandir, que es expansión, que es yang, que es movimiento, ¿no? Y en este sentir así, entonces, yo no me acuerdo cuál fue todo el tratamiento que te hice, lo que punturé en ese día, pero sí me acuerdo de dos resonadores y son los mismos que me vienen ahora. En el caso de Guiomar fue así, el 7 de corazón, Shenmen, que es la puerta del espíritu, es el punto tierra del fuego, ¿no? Entonces, la tierra es centro, la tierra es lo que se mueve más lento, la tierra es eso que da equilibrio, ¿no? Entonces, y además, en este caso, no se lo dispersé, se lo podríamos saber por qué, pero al ser el hijo del fuego, por decirlo de alguna manera, lo que hace es eh, obliga como a la mamá a volver a sí misma, ¿no? De alguna manera, ¿no? La Estoy tierra, expresándolo para sí, que se entienda. Pero lo que espera, importa, tierra es la hijo de tierra fuego. dispersa el fuego, sí, Sí, tierra es hijo de fuego. Fuego nutre a tierra. sí. Entonces, activando el punto tierra del fuego, el Que tengo fuego que dice, ah, soy mamá, tengo si que la mamá nutrir. está desbordada, lo único que hace es alimenta a su hijo, ¿no? Vale. Imagínense una mamá que está desbordada, o lo alimenta o lo desatiende totalmente. Difícilmente una mamá tiende a desatender totalmente. Puede pasar porque puede estar muy desbordada, pero si no es esa mamá que trata de alimentar, ¿no? Entonces, eh, el punto tierra en el fuego, la tierra, ya digo, es centro, centra al fuego, lo equilibra y esa intención de hacer que vuelva a sí mismo, ¿no? Desde la calma del espíritu, desde esa puerta del espíritu que es Yenmen. Punturado, no directamente, sino a través del intestino delgado, que es su acoplado. El corazón tiene como acoplado, como compañero al intestino delgado, ¿no? Y uno dice, a ver, el corazón, el emperador, alguien tan importante y tiene el intestino delgado, ¿no? ¿Qué? Entonces, sí, porque el intestino delgado es quien en el imperio, ¿no? Está aparentemente por allá abajo, pero es quien se encarga de purificar todas las emociones, ¿no? El emperador es el que recibe todas las emociones, el intestino delgado lo protege y lo ayuda a purificar. Por eso cuando uno se asusta o le pasó algo emocionalmente así, a veces viene una diarrea. ¿Por qué? Porque está purificando toda esa emoción que estaba ahí para el corazón, ¿no? Entonces, punturamos a través del intestino delgado para ayudar a purificar esa emoción que está tan así. Pero a ese fuego le tengo que dar sostén desde el riñón. Podría ir al riñón, pero también lo que tiene precioso la medicina china es que nos da otros recursos. Y en el caso de Renmai, en el caso de Guiomar, vamos a Renmai.
Es un vaso maravilloso, no tiene sustento fijo. El 4 de Renmai es Guan Yuan, barrera de la fuente. Es un punto agua, fuente, que actúa como barrera para contener ese agua, que no se desborde, que no se pierda, y que también se, se dice que es el punto de la energía del riñón en la mujer, no en el hombre. En el hombre sería otro resonador, ¿no? Entonces, en este caso de Renmai, de Guiomar fue ir a Renmai, a Guanyuan, la barrera de la fuente, para que esa barrera actuara como contención, como dique de contención de esas aguas y a el corazón, a ese fuego, para calmarlo, para centrarlo y para nutrir ahí correctamente en ese movimiento. Y fue un poco lo que hicimos. No sé cómo lo viviste después, yo. Sí, pues fue curioso porque luego también lo complementé. Si quieres, enciende la luz. Mm, me estaba dando cuenta que no tengo nada de... No sé si ahí me da algo de luz. No, para que voy a mover muchas luces que no tengo ninguna directa. O ponla del techo. Ahí, sí, Sí, esa está bien, esa está bien. sí. Del- Vale, pues encendí la luz. A mí me pasó que además después de la sesión de acupuntura tuve una sesión de masaje y resulta que tenía el mesenterio, que es como el músculo que está ahí cogiendo y ordenando el intestino delgado. Lo tenía todo arrugado y hacia abajo, estaba el intestino grueso también más hacia abajo bloqueando la cadera, bueno, tenía todo un bloqueo allí, ¿no? Y me lo desbloqueó todo eso con masaje facial y visceral. Y me salió que te lo enseñé. Aquí en la cara me salieron como dos, como si me hubiese puesto colorete y dos rayas ahí. Y eso justamente es el canal del intestino delgado. Me di Ya, contaste. aquí justamente debajo del pómulo, el centro del pómulo, aquí debajo está el 18 intestino delgado, que es un punto de reunión donde la vesícula biliar y el intestino delgado como que se encuentran. La vesícula biliar es quien también se encarga toda parte de músculos y tendones, ¿no? Y habías estado moviendo también a través de eso y ahí y lo tenía bien coloradito. El estómago pasa por ahí cerquita, ¿no? El estómago viene acá y acá se abre, ¿no? Pero es como toda esa... Y ahí digo, Guido, ¿eso qué es? Porque ya me mandó foto. ¿Eso es el estómago? No, me parece que es el intestino delgado. Me dijo, es eso, era lo que me estaban trabajando. Sí, 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 sí. Entonces, ¿y qué tiene que ver con el corazón, con el Con el reino del corazón? corazón. Entonces, es como que hay un desequilibrio allí, se traduce en una sensación energética que traduces luego en una emoción, que luego lo traduces en un comportamiento y una pelea con la vida, si te peleas con la vida. Pero Ya. gracias a que estoy en la ya posmenopáusica, no me peleo con la vida porque mi energía está más para adentro y me la guardo y me la conservo y me la cuido. Y entonces puedo observar esto, me puedo desligar del mundo. No, no estoy condenada a creerme todo lo que está pasando en el mundo, porque estoy más en mí con mi energía, ¿no? Me está viniendo ahora Ya. como este regalo, ¿no? Con esta capacidad de decir, "Ah, ¿qué se está moviendo aquí, ¿no? No es Mm, el afuera, soy yo, ¿no? Y eso te permite ser no solo dueño de tu vida, ¿no? Sino también cambiar tu realidad, porque creamos nuestra realidad desde adentro. sí, Entonces, a medida que nos enganchamos en el afuera, en las historias del afuera, estamos perdiendo muchísima energía y encima no estamos creando conscientemente. es- Entonces, aquí vemos cómo la menopausia y la posmenopausia nos ayuda a tener esa energía para crear conscientemente. Entonces, acabamos de pasar un Marte en Sagitario que puede ser muy belicoso y pelearse con la gente de afuera y que las cosas no son como yo quiero, o puede ser, es una energía de fuego, es una energía creativa al fin y al cabo, ¿no? Entonces, sí, algo se ha inseminado en mí, algo se está metabolizando en mí, que ya veremos, supongo que dará su fruto a partir de tanto mi cumpleaños, 20 de enero, como del 20 de febrero, que es cuando el tuyo está por ahí, ¿no? Que es cuando es 9 de febrero. 19, que es cuando el 20 creo que es, si mal no recuerdo, Saturno y Neptuno entran en el cero de Aries. Entonces, ahí es como el... Además, en nuestro caso concretamente, hacemos los 60 años y 60 años es el renacer de vuelta en el ciclo desde la visión de la
de la tradición, ¿no? Y de la energética china, porque el horóscopo chino, por ejemplo, es de ciclos de 60 años. Entonces, nosotras, al cumplir los 60 ya hemos pasado por la vivencia energética de los diferentes animales y de los diferentes yin y yang de cada uno de estos, y entonces volvemos al punto que podría ser al punto de nacimiento, en el que repetiríamos exactamente el ciclo, o al punto en el que se eleva ese movimiento curvo para hacer una nueva vivencia de ciclo en una espiral, que es a donde vamos nosotras, a Claro, la claro, espiral. claro. Que nosotras somos caballo de madera, en el horóscopo De de fuego fuego. la Ah, de fuego, es verdad, el claro. año, ahora este año, Serpiente madera. ya, porque claro, pero a Guido le pasa porque Guido está justo en el año, cuando nació, era año de cambio El energético de un día, animal y el otro. día, El el día que día. nací. El día que nació era el día en que cambiaba la energía de serpiente de madera y comenzaba el caballo de De fuego. fuego, claro, Entonces, claro. ahí, claro, Guido tiene como una influencia también de la serpiente ahí todavía, ¿no? Yo digo que soy yegua de fuego. Sí, 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 sí. Y como, como suene. Y sí, estamos ahí. Potro En, salvaje. ya, Claro, y ahí toda, imagínate, con toda esa energía del caballo de fuego, es pobre que riñón. sí, claro, y el caballo además, el caballo y el caballo de fuego tiene todavía esa fuerza, ¿no? De cambio, de romper con lo que es tradicional, pero no de tradición arcaica, antigua, impuesta, ¿no? Mm, No le va a las tradiciones que no tienen una visión universal, ¿no? Entonces, porque claro, a veces si decís tradiciones, ¿no? Hay tradiciones que y se mantienen por tradición, ya podríamos cambiarla, ¿no? Por más tradición que sea. Eso es el caballo de fuego. Dice, a ver, sí, lo habrán hecho toda la vida, pero esto hecho así toda la vida no va. Entonces, dejémonos de esas tradiciones y entra en la tradición, pero lo que es tradición universal, ¿no? Que tiene esa visión de universo. De hecho, el caballo es el animal que es intermediario entre el cielo y la tierra, es el que le permite el vuelo al chamán. mm, Casi nada, yo. claro. Y a nosotros nos toca la vuelta del chamán, el cambiar, ¿no? El ser referentes en este cambio, tanto por nacimiento como por el año que viene, que es Caballo de Fuego, Caballo de fuego. Y es que año uno, ¿no? Es inicio. claro, es año uno en general, pero también es en lo particular, En lo año uno. particular, sí. Claro, porque hemos nacido en el 66, entonces también es nuestro año uno. Entonces, Sí. muy interesante. Entonces, ya para cerrar, saliéndonos un poquito de la menopausia, porque creo que hemos cubierto bastante, no sé, creo que no nos hemos dejado así nada importante en el tintero, aunque siempre se puede hablar más y más y más y contigo más, y si tenéis preguntas, hacerlas y hacemos otra, que eso también Ya, está yo había genial. pensado ejercicios, automasaje, plantas, infusiones, alimentación. O sea, que esto se puede abrir, pero no podemos hablarlo todo así en un momento, ¿no? Claro, claro. Entonces ya como hemos hablado del caballo de fuego y el año que viene es caballo de fuego para todo el mundo, Ujú. ¿qué nos puedes decir así a nivel para todo el mundo global sobre el caballo de fuego? ¿Qué nos puedes aconsejar según la medicina tradicional china? Obviamente el caballo de fuego lo que habla es una energía, ¿no? Cada año se relaciona con un animal para ayudar desde el plano humano a entender cómo va a ser esa energía, ¿no? Ujú. Y cada animal se relaciona con un elemento de estos cinco que hemos hablado: agua, madera, fuego, tierra y metal, ¿no? Entonces, cada 2 años está en el mismo elemento. Entonces, ahora estamos en caballo y fuego. El caballo es movimiento constante. Si han visto, a mí me gusta explicarlo desde lo que conocemos, ¿no? Ya que nos han puesto como imagen el caballo, pero el caballo es movimiento constante. Si ustedes han visto un caballo quieto y lo han observado, a mí es que me fascinan, ¿no? Y nací en Uruguay, campo. Aunque esté quieto y pastando, si lo miras,
su musculatura se mueve y tiembla. Tú le miras los cuartos de atrás y tiene todo un movimiento, tiene una fuerza que está ahí, ¿no? Que impulsa, que mueve, que, que tiende a, que si lo soltás a galopar, ¿no? Va y tira hasta donde sea. Es verdad que hay diferentes animales, diferentes caballos. Está el caballo de tiro, el caballo de carrera, pero tienen todos esta fuerza de movimiento y la velocidad también. Entonces, va a ser un año, es un año de inicio, me hace pensar, no sé si está bien o no, pero me viene ahora en esa movilidad también de Aries, que es donde inicia, ¿no?, la manifestación de la energía en el horóscopo occidental, y los arianos son, ¡bam! ¡Buah! Voy, me muevo, ¿no? Esa energía del caballo es así. Y al ser fuego, tiene como mucha más pasión y movimiento. Eh, es año de cambios, de empezar, de crear, de no quedarse quieto, pero también con la alerta de no acelerarnos, y más a los caballos de fuego, porque la energía va a estar moviendo y va a estar con esas ganas de ese Aries, ¿no? Como, no, ese Sagitario de quiero hacer, tengo que hacer, ¿no? Entonces, sí, pero tranquila, porque está bien, se puede ir al paso, al trote y al galope, pero hay que saber cuándo moverte al paso, cuándo hay que trotar y cuándo hay que galopar, como alerta, ¿no? Pero nos va a mover a todos. Los animales que tienden a que les viene bien el movimiento lo pasarán mejor que aquellos animales que su movimiento es muy lento, por ejemplo. Para el buey, por ejemplo, el buey se mueve muy lento, ¿no? Sí, se mueve, va, pero no le puedes decir, venga, mira, se me acaba de ocurrir, vení, vamos a hacer esto, porque te va a decir, espera, primero déjame pensarlo, déjame sentirlo y después vamos. Va a ser más difícil, por ejemplo. Para la rata, que es el opuesto al caballo, también va a ser, puedes tener la dificultad, porque rata y caballo son opuestos. Los opuestos se complementan. Si está cada uno bien en su sitio, aprovecha lo que el opuesto le está mostrando y lo integra. Entonces, para la rata puede haber integración y ayuda en este movimiento, o que lo que te muestre lo rechaces y no lo aceptes, por opuesto. Tigre y perro, por ejemplo, son la tríada con el caballo. Son los que nos amamos, los tigres, los perros y los caballos, vamos juntos. Esto ayuda, ¿no? Y después había que entrar a ver así cada animal, que ahora mismo tampoco es que me acuerdo. Pero tener en cuenta que va a ser un año movido, que nos va Claro. a pedir movimiento, que nos va a pedir también ahí que regulemos el movimiento, que no Yo me entremos. imagino, claro, con esta lógica y conociendo un poco los arquetipos en astrología y en tarot, pues me imagino que al conejo no le sentará muy bien esa velocidad, se quedará un poco así como paralizado, ¿no? Ya. Y al el mono estará excitado y demasiado mental, ¿no? Sí, y el mono sí, pero el mono también tiene de que es el único animal que tiene la capacidad de como de disfrutar del caballo y también de reírse un poco del caballo, ¿no? Ah, Es la imagen del caballo en el circo con el monito sentado atrás, y esto pasa, el mono tiende a reírse un poco del caballo, y al caballo no le gusta que se ríen de él, pero el mono es astuto y sabe adaptarse al movimiento del caballo. Eso lo va a ayudar al mono, ¿no? A la cabra le ayuda, es el animal que le sigue, ¿no? Lo ayuda para soltarse, a ser cabra y salirse del rebaño y no ser oveja, que es una posibilidad que tiene, ¿no? Y mueve las energías más pasionales, más ancestrales, vamos a ver este año. Y eso de plantearnos, es inicio, es movimiento, es fuego, es pasión. Entonces, la alerta es, bueno, no te desbordes de pasión, porque ese fuego, lo que decíamos, puede ser la vela romántica, la estufita a leña o el incendio forestal, ¿no? Y el caballo de fuego puede ir así, ¿no? Muy elegante y muy caminando al paso, puede trotar o puede galopar o puede desbocarse,
que es cuando pierde, ¿no? Un caballo desbocado es cuando se le pierde el control y ya sale para donde sea, entonces como alertas, pero a mí me hace mucha ilusión entrar en este año de caballo de fuego. Para los caballos el año propio es difícil, porque difícil pero no malo, ¿eh? Difícil porque nos toca de cerca y lo sentimos y vemos todo, las luces y las sombras, como que nos pone muy ahí, ¿no? Pero para mí este es el primer año que sabiendo que llega me hace ilusión. Será porque como es este nuevo ciclo, porque soy menopáusica y ya no me importa tanto qué van a pensar de mí. Entonces me trae toda esta ilusión de comienzo y de movimiento. Así que Qué bienvenido, bueno, caballito. qué bueno, qué bueno. Y Pues nada, Guido, gracias. Acordarnos nada más que la menopausia es como este momento de alquimia interna, ¿no? Que es fundamental, me parece, y súper bonita, en el que la sangre se transforma en energía, el chi se conecta con el Shen, que es el psiquismo, y entonces nos da esa posibilidad de salirse de lo mental y que ese psiquismo sea expresión de lo espiritual. Que este caballo de fuego ayuda a todo eso, por esa sí, conexión. El caballo ha venido a recordarnos que eh, no pertenecemos a este planeta y que tenemos alas que recuperar para poder volar, ¿no? Entonces es el Pegaso como ejemplo, como imagen del caballo y tiene que ver, lo asocio ahora con eso de la menopausia. Es esa, si me conecto con el Pegaso, la menopausia me da ese vuelo mágico que trae este animal. interesante, fascinante, excitante. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandra. Siempre un placer hablar contigo y que nos cuentes, ¿no? Esta visión mágica, tan bella y tan espiritual, profundamente espiritual de la medicina tradicional china, que creo que no hemos profundizado tanto en la parte espiritual, pero se ha No, explicado un pero poquito, pero es tan bonito y tan real, ¿no? Me encanta, me encanta. A Muchísimas mí me encanta hablar contigo, Guido, ya lo sabes, porque me dejas me sale la emoción y esa es la pasión de esto que hago y esto que vivo, ¿no? Y gracias por permitírmelo, por darme el espacio para hacerlo. Un Un abrazo placer, enorme. un placer. Pues gracias y nada, hasta la próxima y A cualquier la próxima. preguntita, dejarlo en comentarios y contestaremos y si hay material, pues hacemos Hacemos otro. otro.